Hola Claudio, buenas tardes. Hola profesor, buenas tardes. Te tengo como único alumno, así que yo voy a iniciar mi clase nomás contigo. Bueno, sí, Entonces, lo que, de hecho iba a empezar el relato estando solo, así que yo voy a iniciar el relato y tú en la medida que no entiendas algo o que quieras aclarar algo, me vas interrumpiendo, ¿ok? bueno, profe, sí, pues, ni un ¿Ya? problema. Bien, Sí. durante la mañana, dentro de del repaso que estábamos haciendo, del resumen de la clase anterior, estábamos revisando básicamente, luego de la presentación del modelo mantención y gestión de activos, ¿ya? Modelo el cual se va a utilizar y es la base para todo lo que es el desarrollo de los conceptos de mantenimiento en la búsqueda, ¿cierto?, de lo que es la confiabilidad operacional que nos permite alcanzar la integridad operacional, y la integridad operacional, ¿cierto?, son los resultados que yo busco de una empresa, partiendo fundamentalmente por los resultados del tipo económico, resultados económicos que para las plantas industriales normalmente se caracteriza por un KPI como el EBITDA. El EBITDA son los flujos brutos antes de intereses, eh, antes de, eh, antes de impuestos, antes de depreciación y antes de amortización. Y el EBITDA es el acrónimo en inglés, ¿ya? Entonces, yo busco alcanzar un nivel de EBITDA en las plantas de manera sustentable, sostenible, que se desarrolle sin afectar los factores del HSEC y considerando ciertos aspectos relacionados con la competitividad de la empresa, competitividad que está graficada por lo que es la flexibilidad empresarial, la productividad empresarial y la calidad empresarial. Eso da lugar, ¿cierto?, a la integridad operacional. Entonces, a través de este modelo, nosotros buscamos llegar al nivel de confiabilidad operacional para poder alcanzar los resultados y la promesa.
Y en esta etapa 1, lo señalábamos en la mañana también, para lograr alcanzar los resultados tenemos que hacer la mirada de distintas perspectivas. Una es la perspectiva desde lo que es el proceso mismo de fabricación, luego está la perspectiva relacionada con los recursos humanos, es decir, cómo la unidad de recursos humanos logra captar lo que son las personas con los talentos y capacidades necesarias para poder operar en los distintos ámbitos y en las distintas actividades que desarrolla la empresa. Vimos, ¿cierto?, los procesos, el recurso humano, la necesidad, ¿cierto?, de que dentro de lo que es la gestión de excelencia empresarial contáramos con un área relacionada también con la administración y finanzas, que se encarga de establecer todo lo que son el financiamiento de las inversiones y de los costos de operaciones, dentro de los cuales, ¿cierto?, están sueldos y salarios, está todo lo relacionado con los materiales, los insumos y los servicios que se requieren para poder desarrollar algún producto o servicio. Vimos también la necesidad para algunas de las empresas, dependiendo del contexto operacional, de desarrollar todas lo que son las actividades que tienen que ver con el marketing empresarial. Revisamos también otra de las perspectivas que tienen que ver con la parte de seguridad y sustentabilidad, que es una gerencia relacionada con seguridad y ambiente, o seguridad y sustentabilidad. Y lo principal que es de todas esas actividades y perspectivas que son necesarias para poder desarrollar las tareas que requiere la empresa, ¿cierto? Nosotros teníamos que establecer una gestión estratégica. Y esa gestión estratégica pasaba, ¿cierto?, porque yo fuera capaz de establecer cuál de estas perspectivas o cuál de estas miradas era más relevante dependiendo del contexto operacional. Para eso señalábamos, ¿cierto?, que resultaba interesante identificar cuáles son los riesgos a los cuales la empresa se ve afectada para alcanzar esos resultados. E identificados esos riesgos, yo hago un análisis de riesgo asociado, ¿cierto?, a un análisis del tipo FODA, que busca identificar fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, y de ese análisis FODA yo voy a poder identificar claramente y voy a poder hacer una evaluación de los riesgos para alcanzar los resultados que busca la empresa, entendiendo, ¿cierto?, que los resultados básicamente están marcados por la rentabilidad, por la sostenibilidad, sustentabilidad, los factores del HSEC, y también porque la empresa logre alcanzar un cierto nivel de competitividad. Entonces tenemos que buscar todos los riesgos que puedan, o identificar los riesgos que puedan afectar el alcanzar lo que es la integridad operacional, es decir, alcanzar los resultados, la promesa que hace la empresa para llevar adelante y se desarrolle ese proyecto. Y esos riesgos yo tengo que analizarlos y posteriormente evaluarlos. La evaluación que se hace básicamente es evaluar el riesgo o el valor esperado de la pérdida, si se gatilla el riesgo, entendiendo que el riesgo es la probabilidad de que ocurra o no ocurra un determinado evento y que ese evento tenga una determinada consecuencia. Entonces, la probabilidad por la consecuencia es la que me permite a mí identificar cuáles son las actividades que tienen un mayor riesgo, ¿cierto? Entendiendo que son aquellas actividades que tienen una mayor probabilidad de ocurrencia por la consecuencia de que ocurra una situación que gatille un riesgo que pueda significar, ¿cierto?, el no alcanzar los resultados que se busca de la empresa. Hecho esa situación, nosotros identificamos, ¿cierto?, la perspectiva más importante que puede ser, hablamos que en el caso de los procesos industriales intensivos en activos físicos, básicamente son los procesos industriales. Conversamos que en empresas como son la Coca-Cola o las empresas relacionadas con las bebidas de fantasía, la parte relacionada con, o la perspectiva
la perspectiva representada, que representa el marketing, las comunicaciones y la mercadotecnia, evidentemente tienen un peso relevante. Pero en aquellas empresas donde los activos físicos son importantes, los procesos industriales pasan a ser también pasan a ser una prioridad desde el punto de vista de dónde yo voy a poner un mayor énfasis y dónde voy a poner mis mayores esfuerzos y recursos a objeto, ¿cierto?, de que nosotros podamos cumplir con lo que hablábamos de la ley de Pareto, es decir, que el 20% de las actividades se hagan cargo del 80% de los resultados, ¿ya? Entonces, lo que buscamos nosotros con la planificación estratégica, ¿cierto?, que intentamos identificar en la primera etapa del modelo de mantenimiento, establecer cuál es la estrategia y cuáles son las prioridades que tiene la empresa, a efecto que al identificar las prioridades de la empresa, yo también logre identificar cuáles son las prioridades que tiene el mantenimiento. ¿Se entiende hasta ahí, Claudio Jerez? Sí, profe. ¿Ya? Entonces, eso fue lo que vimos en la mañana. Aquí toma fuerza lo que les he dicho siempre, que nosotros normalmente estamos haciendo evaluaciones de riesgo y estamos jerarquizando. En este caso, lo que estamos viendo, ¿cierto?, como parte de la etapa 1 del modelo es cómo establecemos las prioridades y cómo establecemos las estrategias dentro de lo que es una empresa de cualquier característica. Esto es lo que se denomina, ¿cierto? Y lo vamos a ver quizás no sé si con mayor detalle, pero lo vamos a volver a ver cuando hablemos de mantenimiento y la estrategia, que espero que lo alcancemos a ver durante la tarde, ¿ya? Entonces, con esto ya estamos adelantando los conceptos de mantenimiento y la estrategia, porque el mantenimiento por sí solo no tiene una estrategia, sino que identifica la estrategia e identifica cuáles son las prioridades que tiene la empresa en relación al mantenimiento, y eso lo establece como prioridades que tiene el mantenimiento. ¿Ya? ¿Se entiende eso, Martín Fernández? ¿Cuál es el rol que tiene esta etapa 1? Sí, profesor, se ¿Sí? entiende. Felipe, Sí, profe, se entiende. ¿sí? Entonces, luego de eso viene la etapa 2, que la etapa 2 fundamentalmente habla del análisis de la situación actual del mantenimiento, y que dentro de esta unidad temática, que es la número 1, nosotros también la vamos a abordar, en la cual vamos a conocer cómo uno puede hacer un análisis de la situación en que se encuentra el mantenimiento, a objeto de abordar los desafíos que nos establecen, ¿cierto?, las prioridades que nos presenta la empresa desde el punto de vista del mantenimiento. Normalmente la empresa las prioridades tienen que ver con los niveles de disponibilidad que se nos pide a objeto de cumplir con los planes de producción. Cumplimiento de planes de producción que siempre están relacionados, ¿cierto?, con realizar las actividades de manera sustentable, sostenible, sin afectar los factores del HSEC y sin afectar la competitividad. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Un análisis de la situación actual que se encuentra el mantenimiento, a objeto de llegar a determinar el nivel de disponibilidad que debemos entregar para que la empresa logre los resultados que se anda buscando. Claudio, ¿queda claro eso, no? Sí, profe. Lo entiendo. ¿Sí? Entonces, y ese análisis de la situación actual se hace con algunas herramientas de diagnóstico, con herramientas relacionadas con auditorías del mantenimiento y con las herramientas relacionadas con las normas de gestión de activos. Con eso yo puedo establecer bajo qué situación se encuentra el mantenimiento para dar respuesta, ¿cierto?, a las necesidades que tiene la empresa y a las prioridades de la empresa para alcanzar los resultados. Luego de la etapa 2, y aquí lo vamos a volver a reiterar, si es que se trata de un proyecto Greenfield, ¿qué debemos hacer, Claudio?
¿Cómo, profe? Claudio, si es un No lo proyecto entendí. Greenfield, Una pregunta, profe. ¿ah? No te entiendo, Claudio. Si se trata de un proyecto Greenfield, ¿qué debiéramos hacer, Claudio Jerez? Se me perdió Claudio de nuevo. Martín, ¿qué es lo que debiéramos hacer si se trata de un proyecto del tipo Greenfield? Identificar por primera vez lo que son las actividades claves y las áreas de Pero mayor siguiendo importancia. el modelo, ¿cierto? Partimos del análisis contextual donde identificamos, ¿cierto?, las prioridades y los resultados que requiere la empresa para cumplir con su promesa. ¿Mm? Después establecía las prioridades que dijimos que básicamente las prioridades para el mantenimiento son alcanzar el nivel de confiabilidad operacional óptimo de manera en todos sus equipos e instalaciones, de tal manera de alcanzar los resultados con integridad operacional de la empresa. Luego viene la etapa 2, que es el análisis de la situación que nos encontramos, ¿ya?, a través de auditorías, diagnóstico y con el uso de lo que es gestión de activos para ver en qué situación se encuentra el mantenimiento para alcanzar los resultados que establece, ¿cierto?, que establece la empresa. ¿Cuál sería en este caso si se trata de una empresa del tipo Greenfield? Eso es normalmente es una pregunta que aparece en los certámenes. ¿Cuál es la siguiente etapa que debemos desarrollar si se trata de una empresa del tipo Greenfield? De un proyecto Greenfield. Martín. ¿Se escucha Martín? Felipe, Claudio, porque Sí, profe, sí Sí, se profe, escucha. disculpe, que me estaba llamando mi mamá. Necesitaba ayuda. ya, Pero ahora sí no sé cuál era la respuesta de antes porque no la escuché. La ya. del proyecto Greenfield. Sí, ¿cuál sería, si es un proyecto del tipo Greenfield, cuál sería la siguiente etapa luego del análisis de la situación actual del mantenimiento? Esa es la pregunta, que es una pregunta típica que aparece en los certámenes también. Bueno, siguiendo la pauta que hay ahí, debería ser el tema de la criticidad de los ¿Ya? equipos. Bueno, es por eso que es pregunta de certamen, porque no es si es un proyecto del tipo Greenfield, no buscamos, ¿cierto?, determinar la criticidad, ¿ya? Lo que buscamos es hacer un Ya. análisis del ciclo de vida del proyecto, es decir, buscamos determinar cuáles son los niveles de confiabilidad operacional óptimo de acuerdo, ¿cierto?, a la proyección y a los contextos operacionales que se proyectan, ¿ya? Buscamos determinar cuál es el nivel de confiabilidad operacional porque normalmente en la etapa 1 nosotros generamos un plan de producción, y ese plan de producción lo desarrollamos proyectando, ¿cierto?, distintos contextos operacionales que se pueden ir presentando en el futuro. O sea, si nosotros hubiésemos conocido, ¿cierto?, que íbamos a tener una pandemia el año 2015 y hubiésemos sabido que íbamos a tener una pandemia el año 2020, evidentemente las proyecciones de producción habrían sido muy diferentes. Entonces, cuando uno hace el análisis estratégico, también proyecta el comportamiento y los contextos que uno pudiera tener hacia el futuro, basado en los análisis que hace en el presente y teniendo los antecedentes del pasado, ¿ya? Entonces Sí. uno hace un análisis de la situación, y eso, el análisis de la situación actual, si se trata de un proyecto del tipo Greenfield, yo lo que hago, me voy a hacer lo que es el análisis del ciclo día, y en definitiva lo que me voy, ¿cierto?, es a determinar, ¿ya?, anticipadamente, cuáles son los niveles de confiabilidad operacional que yo voy a requerir durante el ciclo de vida del proyecto, ¿ya?
basado básicamente en los planes de producción que se establecieron en la estrategia. ¿Se entiende eso, Claudio? Sí, profe, lo estaba anotando, de hecho. ¿Ya? Felipe, ¿lo entiende eso, no? Sí, profe. Yo ¿Sí? pensé que era igual criticidad, pero ahora comprendo bien a lo que se refiere ¿Ya? después Martín, de la situación actual. Tuve un problema de conexión, profesor, y me perdí lo último que dijo. Me volví a conectar. es que yo les había preguntado a todos y todos tuvieron alguna dificultad luego del análisis de la situación actual. ¿Cuál es la etapa siguiente si se trata de un proyecto del tipo Greenfield? Martín, Martín, Disculpe, está súper inestable la conexión. ¿ya? Luego Pero de la... sí, ¿entendiste la pregunta o no? si la puedo repetir, por favor, que se escucha cortado. Si luego de haber hecho el análisis de la situación actual en relación al mantenimiento, ¿cierto? Situación actual que puede ser de un proyecto nuevo o de un proyecto que esté en operación. Nosotros vamos a suponer que hicimos el análisis de la situación presente de un proyecto que es Greenfield, ¿ya? ¿Cuál es la etapa siguiente? Y esa es la única dificultad que tiene la aplicación del modelo en realidad. ¿Cuál es la etapa siguiente a la etapa número 2 si se trata de un proyecto del tipo Greenfield? Entendiendo que un proyecto Greenfield es un proyecto que parte de cero, es un proyecto nuevo. ¿Cuál es la etapa siguiente, Martín? Se fue Martín de nuevo. Felipe, Era el análisis de ciclo de vida. análisis del Entiendo. ciclo día, que era determinar, ¿cierto?, el nivel de confiabilidad operacional para todo el ciclo de vida del proyecto. ¿Estamos de acuerdo en eso? Claro. Sí. Entonces, hecho ese análisis del ciclo de vida y determinando, ¿cierto?, los niveles de confiabilidad operacional que yo requiero para todo el ciclo de vida del proyecto, la etapa siguiente, o sea, que si ustedes se fijan, de la 2 nos saltamos directo a la etapa 8, ¿ya? Pero ya hecha la etapa, esta etapa 8, comillas, que para un proyecto Greenfield debiera ser la etapa 3, ¿cierto? Nosotros precisamente en un proyecto Brownfield nos vamos a la etapa número 3, que es la que se dibuja, el segundo dibujo con de la situación, es el segundo, la segunda línea segmentada que se indica donde nos dice que nos vamos ahora sí en un proyecto del tipo Greenfield, la etapa 4 es la etapa 3 del Brownfield. ¿Ok? ¿Se entiende eso, Claudio? Sí, 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 sí. ¿Ya? Entonces, hecha ya y determinada la confiabilidad operacional para todo lo que es el ciclo de vida del proyecto, nosotros nos vamos a hacer un análisis de criticidad de equipos. O sea, vemos cuáles son los equipos que forman parte del proyecto. ¿Ya? Ustedes no sé si ya están haciendo la tarea o en alguna empresa. Felipe me dijo que no había hecho la práctica. Claudio sí hizo la práctica. ¿En qué empresa hizo la práctica, Claudio? No, profe, yo aún no hago práctica. Era al revés, profe. Yo sí la hice. ¿O Felipe ha hecho práctica? Sí, yo hice una práctica ¿Ah? industrial. Yo hice la práctica industrial, profe. ¿Dónde la hiciste? En la papelera. En la papelera. ¿Te Sí, sabes más o menos cuáles son los procesos para la producción de cartón o papel? era la recepción de las materias primas. Después pasaba por
se juntaban a veces la celulosa con papel reciclado en los molinos. Y Para después, pasteurizar, para ¿cierto? pasta, Formar una para pasta. sí. Y ¿Mm? después del proceso de adición de aditivos en la pasta y almacenado también de pasta, pasaba ya lo que era la máquina papelera, que ahí pasaba por la zona de regadores, después pasaba por el Yankee, que es un tambor grande, que está a alta presión y a una temperatura más o menos de 400 grados, que es donde se seca la pasta. Después pasaba por los raspadores y finalmente llegaba a donde empezaba a enrollarse el papel. Ya. Entonces, ahí normalmente, ¿cierto? Hay un proceso con distintos equipos y maquinaria. Cada uno de sus equipos también cumple una función en particular, ¿cierto? Que en algunos casos es moler, algunos son humedecer, secar, laminar, enrollar. Entonces, cada uno de esos equipos, ¿cierto? Tiene también posibilidades tiene riesgos de falla. ¿Estamos de acuerdo en eso, Felipe? Sí, sí. Entonces, existen riesgos de falla. Al existir riesgos de falla, ¿cierto? Yo tengo que identificar cuál es la probabilidad de la falla y tengo que también lograr identificar cuáles son las consecuencias que tiene la falla en cada uno de esos equipos. Y al igual que lo hicimos en la etapa 1, ¿ya? Lo que yo tengo que hacer es, dado, ¿cierto?, que me falló, tengo que determinar la probabilidad también por la consecuencia de que falle cada una de las funciones de los equipos principales del proceso, para determinar cuál es la función más crítica dentro de lo que es este diagrama de procesos que yo necesito establecer para determinar cuál es la maquinaria más crítica. Entonces, yo dentro de esta etapa 3, ¿qué es lo que hago? Establezco también el contexto operacional, establezco claramente cuáles son los riesgos de falla que pueden afectarme al proceso. Identificados los riesgos de falla, que son los riesgos del proceso, yo hago una evaluación. Esa evaluación es la probabilidad, también la probabilidad de que ocurra la falla por la consecuencia de la falla. Normalmente yo puedo hacer un análisis del tipo estocástico desde el punto de vista de la probabilidad de la consecuencia, ¿ya?, que requiere de mucho mayor tiempo y de mucha mayor información. Pero yo también puedo hacer un análisis del tipo cual y cuantitativo, es decir, establezco la probabilidad de manera cualitativa, es decir, existe una probabilidad muy alta, existe una probabilidad que seguro va a ocurrir muy alta, ¿ya? Existe una probabilidad, puede que el evento también sea muy probable, medianamente probable y que no ocurra nunca. Y a todas esas condiciones de probabilidad yo le voy asociando, si es muy alta la probabilidad, le asocio un valor 4, si es medianamente probable, le asocio un valor 3, si es moderadamente probable, yo le pongo un valor 2, y si es de baja probabilidad, yo le pongo un valor 1. Al igual que las consecuencias de la falla, ¿ya? Pueden transformarse las consecuencias pueden ser de la falla, pueden ser catastróficas, a lo cual yo le asocio un valor 4, pueden ser intolerables, a lo cual yo le asocio un valor 3, pueden ser consecuencias leves, que le asigno un valor 2, y ninguna consecuencia que le doy un valor 1. Entonces, yo identificaba, ¿cierto?, la probabilidad, identificado también el nivel de consecuencia, y como es cual y cuantitativo, yo le pongo el valor
le asigno un valor 4 a la probabilidad y le asigno un valor 4 a la consecuencia, me voy a encontrar, ¿cierto?, con un valor esperado de la pérdida que va a ser 4 por 4, me va a dar el valor 16. Me voy a encontrar también con algún otro proceso que tenga probabilidad 4, consecuencia 3. Por lo tanto, me voy a encontrar con eventos que son 4 por 3, 12, y los puedo clasificar como riesgos intolerables, ¿ya? Y me voy a encontrar con situaciones donde voy a tener una probabilidad 2, con una consecuencia que también es 2, y me voy a encontrar con riesgos moderados, ¿ya? Y también me puedo encontrar con situaciones donde la probabilidad es 1 y la consecuencia puede ser 2, y me voy a encontrar que el nivel de riesgo es leve o menor, ¿ya? Y de esa manera yo puedo hacer una evaluación en base a este método cual y cuantitativo, donde yo voy a lograr categorizar el nivel de riesgo de falla de una maquinaria determinada. Y de esa manera, al jerarquizarla, yo aquellos que tengan aquella maquinaria cuyo riesgo de falla esté con el número 16 o 12, evidentemente es donde yo tengo que colocar, ¿cierto?, mis mayores atenciones y donde tengo que focalizar mis recursos de tal manera de impedir que esa falla ocurra. Cuando estamos hablando de fallas catastróficas, estamos hablando de fallas que pueden significar muerte de personas, que pueden significar accidentes a personas, tener personas lesionadas, fallas que puedan traer como consecuencia accidentes o incidentes ambientales graves, o fallas que pueden significar, ¿cierto?, pérdidas económicas que pueden traer como consecuencia la pérdida de la licencia para operar o el cierre de la planta, ¿ya? Entonces estamos hablando de ese tipo de situaciones, de ese tipo de consecuencias, ¿ya? ¿Se entiende eso? Por ejemplo, el caso de un avión. ¿Cuál es la consecuencia si yo tengo la consecuencia de falla, ¿cierto?, del sistema motriz, de lo que es el sistema de turbinas de un avión? ¿Cómo clasificarías la consecuencia esa tú, Claudio? La más grave, por la nota más alta. ¿Ya? ¿Y qué nos queda trabajar en eso? En este caso, nos queda trabajar lo que es la probabilidad, ¿cierto? Probabilidad de que ocurra, claro. ¿Cuál Sí. es la probabilidad que ocurra? Y normalmente con el mantenimiento, ¿ya?, o con la estructuración de los sistemas de mantenimiento, con la configuración de los sistemas de mantenimiento, nosotros buscamos que disminuir la probabilidad, ¿ya? Pero de manera directa, sin tratar el riesgo, si yo tengo un avión monomotor, ¿ya? La probabilidad de que me ocurra una falla va a ser mayor que si yo tengo un motor, un avión bimotor, ¿de acuerdo? Voy a tener una mayor probabilidad con un motor, con un monomotor. Y las consecuencias en ambos casos son gravísimas, ¿ya? Uno podría decir que son catastróficas porque se va a caer el avión y vamos a tener pérdidas humanas y vamos a tener pérdidas económicas, ¿ya? Entonces, en los procesos industriales, la categorización de la criticidad de las máquinas se hace bajo ese método. Y eso es, en el caso de un proyecto del tipo Brownfield, es la etapa número 3. Si es un proyecto del tipo Greenfield, eso corresponde a la etapa, comillas, 3, ¿ya? Pero que viene siendo, ¿cierto?, la número 4 después de lo que es el análisis del ciclo día. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí. Entonces, ya cuando nosotros empezamos a evaluar todo, ahora, todo esto lo van a ejercitar ustedes en las tareas, pero también lo que es en los certámenes, normalmente incorporamos, ¿cierto?, la aplicación, dentro de lo que son los ejercicios de aplicación en el certamen, normalmente estamos incorporando, ¿cierto?, que ustedes hagan algún análisis de criticidad en el proceso industrial que están desarrollando en la tarea. Por lo tanto, esto va a caer en algún certamen.
Por lo tanto, me interesa que lo tengan bastante clarito. ¿Ya? Luego viene, ¿cierto? Luego de hacer el análisis de criticidad y tener identificadas las máquinas, ¿cierto?, más críticas en el proceso, yo lo que hago, ¿cierto?, es un análisis de puntos débiles. Y particularmente me focalizo en aquellos equipos más críticos, ¿ya? Entonces, el análisis de esos puntos débiles, ¿qué es lo que significa? Que yo tengo que identificar los modos de falla, ¿cierto? O lo primero que tengo que identificar cómo puede fallar cada una de las funciones de la que desarrolla la maquinaria. Si estamos hablando de una máquina, ¿cierto?, de molienda en el proceso que nos contó Felipe, en el proceso de fabricación de producción de celulosa para papeles y cartones, si estamos hablando en el proceso molienda, ¿cierto?, ¿qué nos puede fallar? Nos puede fallar la función de moler, que es la función principal para la cual yo tengo un molino, suponiendo que esa es la máquina más crítica. Y la falla funcional puede ocurrir porque hay algún parámetro de desempeño que no se esté cumpliendo, ¿ya? Y los parámetros de desempeño estamos hablando, ¿cierto?, que en un molino son las toneladas por hora molidas, el nivel de calidad de la molienda y los costos, y también está relacionado con los costos por tonelada molida, ¿no? O sea, los costos de producción. Esos son los parámetros operacionales o los parámetros funcionales. Normalmente otro parámetro que uno está midiendo es el de confiabilidad operacional, es decir, los tiempos medios entre fallas que yo requiero, ¿ya? Porque el molino tiene que tener una capacidad productiva en toneladas por hora, pero también tiene que tener un tiempo medio entre fallas, es decir, debe tener un tiempo de operación continua que permita cumplir con los niveles de producción que yo ando buscando. ¿Estamos, Claudio, hasta ahí? Sí, profe, se entiende. Felipe. Sí, profe. Entonces, también si estamos hablando de que la maquinaria más crítica, por ejemplo, acá es el molino la molienda de la celulosa, yo tengo que identificar, ¿cierto?, los modos de falla, tengo que identificar cómo puede fallar la función, ¿ya? ¿Y cómo puede fallar la función? Por pérdidas de velocidad, ¿ya? O porque haya alguna situación de fugas del molino, ¿m?, o porque algún componente no está cumpliendo también su función. Entonces, yo tengo que identificar qué es lo que está generando la falla funcional, ¿ya? Y es ahí, ¿cierto?, donde aparece también la aplicación de Ishikawa y otros conceptos, ¿cierto?, para identificar lo que es la causa raíz. Yo tengo que, y creo que en calidad ustedes deben haber hecho algunos ejercicios de ANFE, ¿ya? O FMECA, que también se llama, ¿cierto?, el análisis funcional y de modos de falla, donde lo importante es buscar, ¿cierto?, buscar aquellas fallas que son más recurrentes y las fallas críticas en el sistema crítico particularmente, y después esa misma metodología la establecemos para el resto de los componentes del proceso. De tal manera que una vez que ya tenemos establecidas las distintas fallas funcionales que puedan ocurrir y los diferentes modos de falla, yo pueda establecer los planes de mantenimiento, y particularmente los planes de mantenimiento son los planes de mitigación para aquellas fallas que son más críticas. ¿Ya? Aquellas fallas más críticas yo tengo que establecer como prioridad los planes de acción, de tal manera de desarrollar un plan de mantenimiento que me permita mitigar, es decir, a mí me permita impedir que la falla ocurra. Y ahí es donde tengo que desarrollar, ¿cierto?, algunas acciones que tienen que ver con los tipos de mantenimiento. Los tipos de mantenimiento es lo que vamos a ver a continuación. Dentro de los tipos de mantenimiento nosotros tenemos tres que son, digamos, los más notables y los que hay que
conceptualizar a objeto de poder aplicar de manera adecuada. Una es el mantenimiento del tipo predictivo, que predice la ocurrencia de una falla potencial, ¿ya? El otro es el mantenimiento del tipo preventivo, que básicamente se basa en usar algún elemento que me indique, ¿cierto?, que sea una señal de desgaste, es decir, una herramienta tipo usómetro, que pueden ser los kilómetros, la cantidad de unidades producidas, las horas de vuelo, el caudal, el caudal que pueda bombear o el volumen, ¿cierto? El volumen bombeado por algún tipo de bomba, ¿ya? Entonces, en el mantenimiento preventivo nosotros lo que buscamos, ¿cierto?, es una herramienta que a través de medir el uso del elemento, del componente o del repuesto, yo pueda determinar alguna acción para prevenir que la falla ocurra, dado, ¿cierto?, el uso que tiene el componente. Y el otro tipo de mantenimiento es el mantenimiento del tipo correctivo, que es uno de los mantenimientos, ¿cierto?, yo diría más indeseado, producto de que puede generar consecuencias nefastas desde el punto de vista de lo que es los costos, desde el punto de vista de afectar el HSEC, desde el punto de vista de alcanzar los niveles de disponibilidad y de alcanzar los niveles de confiabilidad que uno busca en las instalaciones. Y normalmente cuando ocurre una falla, ¿cierto?, y nosotros no la corregimos de manera proactiva, lo que sucede es que podemos enfrentarnos a situaciones que son muy imprevistas. La falla de un eje, uno no sabe qué puede afectar, qué otro elemento mecánico puede afectar o qué otra consecuencia puede traer, ¿cierto? El hecho de que se corte un eje o se rompa un componente mecánico, porque los componentes mecánicos normalmente están trabajando en una dinámica, ¿cierto?, de mucha potencia, presente altas velocidades, y que por lo tanto esos pueden impactar y dañar otros componentes. Por lo tanto, el mantenimiento del tipo correctivo o el mantenimiento a la falla tiene que ser un mantenimiento muy bien administrado para que pueda ser aplicado de manera correcta. Entonces, la etapa 4 es la búsqueda de los puntos débiles, es decir, identificar las causas y los modos de falla, de tal manera que en la etapa 5, con lo que es la aplicación de los diferentes tipos de mantenimiento y las diferentes estrategias de mantenimiento, yo logre establecer un plan matriz que pueda mitigarme los riesgos de falla del equipo. Asociado normalmente a este plan matriz de intervenciones de mantención, están asociados, ¿cierto?, el maestro de repuesto, es decir, yo sé que una mantención preventiva requiere de cambios de filtro, requiere de cambio de algún cilindro, alguna válvula, yo tengo que tener asociados, ¿cierto?, los stocks de repuestos correspondientes. Por lo tanto, si yo quiero también establecer un plan, una optimización, o quiero establecer el nivel de stock óptimo en una empresa, yo también debiera aplicar este mismo modelito con estos mismos pasos a objeto de que en la etapa 5, ya cuando yo identifico los planes matrices, eso me permite a mí establecer también el nivel de stock óptimo o el nivel de stock crítico que yo necesito para la empresa. ¿Se entiende hasta ahí, Felipe, Claudio? Sí, profe. Sí, ¿Sí? profe. Entiendo. ¿Ya? Luego de la etapa 5, la etapa 6 y 7 es lo que yo creo han conocido como tradicionalmente como lo que es el mantenimiento, porque el mantenimiento normalmente se habla, ¿cierto?, que es la ejecución de ciertas acciones que se orienten a lo que es el cambio de repuesto y al cambio de componentes, o a la actuación de calibraciones y ajustes al objeto, con el fin de que un equipo no falle. Y eso fundamentalmente es lo que se realiza en la etapa 6-7 del modelo de mantención, que básicamente es el ciclo trabajo de mantenimiento, ¿ya?
el ciclo de trabajo-mantenimiento está, en primer lugar, aparece una etapa que es la preparación de las pautas de mantenimiento, es decir, yo identificado los riesgos y los distintos modos de falla, establezco el plan matriz, y el plan matriz es el que toma ingeniería de mantenimiento, ¿cierto? Y organiza las diferentes pautas y planes de mantenimiento a objeto de hacer las intervenciones de manera periódica. Una vez que Ingeniería de Mantenimiento tiene organizado estos planes de mantención, estos se van, y particularmente las órdenes de mantenimiento del tipo preventivo, que son acciones de cambios de componentes, de sustitución de componentes, o en el caso del mantenimiento predictivo, que son intervenciones que tienen que ver con inspecciones rutinarias para detectar fallas potenciales, aparecen y son ordenadas luego que son ordenadas por planificación, ¿ya? Planificación es la que hace el orden de todo lo que son los planes de mantenimiento gatillados, ¿cierto?, de algún software, o gatillados por por un control cíclico de los tiempos, ¿ya? Ese gatillamiento de las órdenes de mantención aparecen desde lo que es ingeniería de mantención, pasan a planificación, y luego de planificación, que ordena esos planes de mantenimiento y les da las prioridades correspondientes, pasan a lo que es programación, todos los planes de acción que se tienen que desarrollar. Programación se encarga de identificar los recursos que se requieren para la intervención, recursos materiales, repuestos, identificar cuáles son las personas más apropiadas, y hace una coordinación también con las operaciones de cuándo debiese desarrollarse la intervención. Eso es lo que hace programación. Luego de programación viene la ejecución, que es la tarea misma de desarrollar las actividades, ¿cierto? Los cambios de repuestos, los ajustes, las calibraciones, los torqueos, toda la actividad de ejecución del mantenimiento, y de esa actividad de ejecución del mantenimiento posteriormente viene una toma de información de cómo se desarrolló esta actividad y de toda la información que se tomó respecto al estado de los distintos sistemas que se mantuvieron, a objeto de entregárselo luego de un análisis a lo que es el área de confiabilidad. Y la confiabilidad es la que hace los ajustes necesarios, ¿ya?, para que con los planes de mantenimiento ajustados yo logre los niveles de confiabilidad operacional que andamos buscando, ¿ya? Entonces, dentro de lo que es la etapa 6 y 7, que es el ciclo trabajo-mantenimiento, yo tengo una etapa, lo que es, por un lado, una etapa de un ciclo largo que es de ingeniería de mantenimiento, que básicamente es confiabilidad, ingeniería de mantención, planificación, y tengo otra etapa que es la etapa 6, que es la etapa de ejecución. En la etapa de ejecución estamos hablando de lo que es la programación, la ejecución propiamente tal, y lo que es el análisis de la información proveniente de la ejecución. En este ciclo este ciclo normalmente, ¿cierto?, es el que se desarrolla cuando nosotros estamos hablando de un mantenimiento planificado normal. Cuando nos encontramos con una situación, ¿cierto?, de emergencia, donde hay una falla y tiene que hacerse una intervención de urgencia, nosotros nos pegamos el salto. Por favor, lo voy a mostrar acá con la flecha. ¿Alcanzan a ver la flecha que estoy moviendo acá? Me voy directo desde lo que es ingeniería de mantenimiento, me voy directo a lo que es la ejecución, cuando se trata de una emergencia, ¿ya? Entonces, parte de las pruebas puede ser, explique usted, ¿cierto?, el proceso normal de un trabajo de mantenimiento, y ahí se explica todo el ciclo. ¿Cuál es la situación y qué es lo que ocurre, o cómo se relaciona la ingeniería de mantención con la ejecución en el caso, ¿cierto?, de que se trate de una situación de
emergencia. En el caso de una situación de emergencia, yo me voy directo de ingeniería de mantenimiento a lo que es la ejecución. Y ahí es donde aparecen ustedes como supervisores, ¿cierto? Van a aparecer y van a dar las autorizaciones correspondientes y van a hacer las conversaciones correspondientes, porque para eso, ¿cierto?, es necesario priorizar y nos saltamos toda la etapa de planificación y programación y coordinaciones y búsqueda de repuestos y actuamos en emergencia porque se trata de una situación crítica que pudiera tener consecuencias o riesgos que son catastróficos, ya sea para las personas, para la parte económica, para la producción o para algún aspecto estratégico de la empresa. Cuando hablamos de aspectos estratégicos, estamos hablando de aspectos relacionados con aspectos legales, ¿ya? Imagínense la falla de algún sistema que esté conteniendo gases contaminantes. ¿Ah? El ejemplo, ¿cierto? Las plantas de ácido de las fundiciones y refinería. Si hay una falla en esta planta de ácido, ¿ya? Yo no estoy capturando el dióxido de azufre y eso va a salir a contaminar a la población. Y eso desde el punto de vista legal, desde el punto de vista normativo, es una catástrofe porque me pueden quitar la licencia para operar o en definitiva me van a parar la planta. Y adicionalmente voy a estar haciendo un daño ambiental y voy a estar afectando a las comunidades. ¿Ya? Por lo tanto, ante una falla de un sistema que forma parte de esta planta de ácido en una fundición y refinería, yo tengo que hacer las intervenciones de manera directa, ¿ya? Sin dejar, ¿cierto?, de pensar de que esto también tiene una secuencia y que va a estar, tiene que ser intervenida también periódicamente a objeto de evitar que ocurran emergencias, de que ocurran fallas graves, ¿ya? Y si estamos hablando de un proyecto del tipo brownfield, la siguiente etapa, ¿cierto? Y que se hace cada cierto tiempo, ¿ya? Que puede ser una vez al año o cada 2 años, es hacer el análisis del ciclo de vida, es decir, yo voy ajustando los ciclos de vida y voy ajustando los niveles de confiabilidad operacional de acuerdo al comportamiento y al estado del sistema en su momento determinado, ¿ya? Eso es la aplicación del modelo. ¿Consultas al respecto? Yo, profe, tengo una. Entonces, ¿Sí? para el modelo Greenfield, la etapa 8 vendría, la final vendría siendo la etapa 7, ¿o no? Vendría así, claro. O sea, al igual, o sea, para el modelo Greenfield, igual en la etapa, vamos a llegar igual a lo que es el análisis del ciclo de vida, pero de esta parte. O sea, una vez que nosotros ya estamos operando, para el Greenfield, esto también pasa a ser etapa 8. Ah, ya, ya, ya. ¿Ya? ¿Te fijas? ¿Por qué? Porque ya estamos operando, ya estamos funcionando. Aquí lo que hacemos, ¿cierto? Establecemos los niveles de confiabilidad operacional para el ciclo de vida del proyecto, ¿ya? Pero aquí como ya estamos operando, ¿cierto? Nosotros luego de hacer todo este recorrido y hacer las intervenciones y tener un análisis por parte de ingeniería de mantenimiento del comportamiento del sistema, es bueno que una vez al año también hagamos este análisis de ciclo de vida, porque normalmente ocurre, ¿cierto?, que durante este periodo de 12 meses o durante el año cambian también los contextos operacionales, se modifican los contextos operacionales. Entonces, el modelo también requiere de una retroalimentación permanente, de ir recibiendo los inputs, ¿cierto?, de la parte externa, de cuál es el comportamiento, de cómo está el comportamiento global, ¿ya? Por ejemplo, ante esta situación de pandemia, evidentemente, nosotros es necesario, ¿cierto?, que hagamos un análisis del ciclo de vida en prácticamente todas las empresas tienen que redefinirse, ¿ya? ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe. Como les digo, es sumamente importante y si ustedes logran aprender bien esta etapa y aplicarlas correctamente, evidentemente nos vamos a encontrar en una situación bien favorable con respecto al conocimiento del mantenimiento, porque aquí empieza uno a aplicar todos los conceptos. Entonces, presentado y ya definido el modelo en sus distintas etapas,
nosotros hablamos, ¿cierto?, que en la etapa 5, ya una vez que identificamos los modos de falla, establecíamos lo que era el plan matriz. Y en el plan matriz, nosotros nos vamos a encontrar con lo que son los distintos tipos de mantención que yo puedo llevar adelante a objeto de lograr, ¿cierto?, la mitigación de los riesgos de falla. Entonces, lo que vamos a ver ahora son los tipos de mantención a los cuales yo puedo recurrir con el objeto de establecer el plan de mantenimiento, el plan matriz de mantención, que me permite mitigar los riesgos de falla. ¿Consultas hasta acá, Claudio? No, profe, ¿No? no tengo. Felipe, No, yo tampoco, profe. ¿ya? Entonces nos vamos a ir con los tipos de mantenimiento. Quizás este tipo de mantenimiento a ustedes les pueda ser familiar. Aquí, ¿cierto?, se está interviniendo dentro de lo que es la salida de un pit a un auto de competición, donde aparece, ¿cierto?, todo lo relacionado con el cambio de componente, que es un mantenimiento del tipo preventivo, dado una cierta cantidad de kilómetros recorridos. Yo cambio neumáticos, muchas veces requiero cambiar filtro, o requiero cambiar de algún componente en el caso de las maquinarias, ¿ya? Cada cierto tiempo en los sistemas, en los equipos motrices, ¿cierto?, en los camiones, en los LHD, yo tengo que cambiar motor, tengo que cambiar transmisión, tengo que cambiar reductor, tengo que hacer cambio de componente pasado una cierta cantidad de horas de uso, ¿ya? A las 5.000 horas normalmente un equipo, un LHD, un camión, requiere de cambio de motor. Y junto con el cambio de motor yo hago cambio de transmisión y de otros componentes, ¿ya? Y eso es por el plan de mantenimiento del tipo preventivo. Aquí también aparece el plan, la intervención del tipo oportunista, es decir, yo una vez que tengo detenido el equipo, hay un tipo de intervención oportunista que lo que hace, ¿cierto?, dado que el equipo está detenido, ya sea por mantenimiento o por alguna detención operacional, que puede ser el caso de en un camión minero, ¿cierto?, yo necesite petrolear, es decir, incorporar petróleo para su operación, o necesite lubricar o tenga algún otro tipo de detención. Normalmente hay intervenciones del tipo oportunista en que yo aprovecho que el equipo está detenido para hacer algún tipo de inspección y detectar de manera proactiva alguna falla potencial, ¿ya? Yo también puedo hacer aquí un mantenimiento predictivo, es decir, hacer algún tipo de inspección, ya sea visual, algún análisis, alguna inspección de relación, si es que es posible, ¿cierto?, de vibraciones, ya sea con tintas penetrantes, o hacer algún análisis, sacar alguna muestra de lubricante de tal manera de detectar, ¿cierto?, a través de lo que es el análisis de lubricante, detectar también alguna falla del tipo potencial que pudiera ocurrir en algún componente, como puede ser los motores, las transmisiones, los reductores, ¿ya? O sea, y puedo hacer también alguna intervención a la falla, es decir, hay algún componente que falló y yo puedo también hacer la intervención a la falla en estas detenciones donde ustedes ven un gran despliegue, una gran coordinación y un plan de mantenimiento que tiene que estar vigente y tiene que aplicarse a objeto de evitar todos los riesgos de no cumplir con la llegada a la meta, ¿cierto?, en una determinada cantidad de tiempo que tiene que cumplir, ¿cierto?, que tiene que tener un cierto nivel de confiabilidad operacional el equipo que se está manteniendo en esta oportunidad. Entonces, hay distintos tipos de mantención, ¿ya? Y hay distintos sistemas de intervención. Aquí lo que se puede demostrar, ¿cierto?, donde el equipo está on, significa que el equipo está funcionando. Si el equipo está off, el equipo está fuera, ¿ya? Y si el equipo está on, es decir, el equipo está dentro y el equipo adicionalmente dentro de esta intervención, la producción también se está produciendo, lo que se está desarrollando es una ruta de mantenimiento del tipo predictivo, ¿cierto? Inspecciones, ¿ya?
Las rutas de mantenimiento predictivo van monitoreando ciertos síntomas que pueden ser vibraciones, pueden ser temperaturas, pueden ser observaciones visuales del comportamiento también de algún componente, y podemos a través de estas inspecciones establecer lo que se llama el monitoreo de condición, ¿ya? El monitoreo de condición está asociado al mantenimiento del tipo predictivo, y el mantenimiento predictivo tiene que cumplir, ¿cierto? Una vez que uno detecta una falla potencial, el sistema sigue funcionando bajo la condición de que los parámetros operacionales estén dentro de los rangos establecidos como funcionales, ¿ya? Es decir, los parámetros de operación tienen que estar dentro de un rango tal que yo diga y pueda establecer que el equipo todavía está en condiciones de seguir funcionando, de seguir operando. Ese es el mantenimiento que se llama mantenimiento a condición, que es el mantenimiento del tipo predictivo, ¿ya? Otro sistema de intervención donde el equipo está afuera, ¿cierto? Y la producción está también afuera, perdón, y la producción también está dentro, es un sistema de intervención con equipos redundantes. Estamos hablando de que yo saco un equipo, o sea, puede ser la intervención en el caso de este sistema de molienda que nos daba de ejemplo Felipe. Este sistema de molienda debe tener algún sistema de bombeo, ¿cierto? Para lo que es bombeo de agua y bombeo de pulpas, ¿ya? Y normalmente estos son considerados sistemas críticos, ya que la probabilidad de falla de un sistema con configuración lineal, es decir, existe una sola bomba para un solo molino, evidentemente la confiabilidad y el modelo serial o el modelo lineal tiene una menor confiabilidad que un modelo paralelo o un modelo con sistemas redundantes. Un sistema redundante significa que falló la bomba 1 y yo tengo una bomba que está esperando entrar en servicio, una bomba en stand-by. Y esos son los sistemas redundantes, y eso me permite, ¿cierto?, tener un equipo fuera y la producción dentro, porque yo tengo un equipo redundante, es decir, tengo dos bombas que me pueden cumplir la misma función. ¿Se entiende eso, Claudio, Felipe? Sí, profe, una Sí, pregunta. profe. En el Dígame. ejemplo de arriba dice rutas MP. ¿Qué son esas? Rutas de mantenimiento predictivo. El Ya mantenimiento vale. predictivo se basa en inspecciones para detectar fallas potenciales. Por ejemplo, yo mido un nivel de vibraciones, ¿ya? Y si yo encuentro que el nivel de vibraciones está alterado, es decir, está pronto a salir o se detecta algún tipo de alteración, lo que me está señalando, ¿cierto?, que el componente, el equipo o el sistema está próximo a fallar, ¿ya? Por lo tanto, es por eso que hablamos que en estas rutas de mantenimiento predictivo, yo lo que analizo son síntomas. Analizo temperatura, analizo vibraciones, analizo de manera visual el estado de los equipos, analizo a través de lo que son tintas penetrantes, analizo también a través de lo que son partículas magnéticas, que son algunas herramientas no destructivas que yo utilizo para detectar si una falla potencial está pronta a gatillarse o no. ¿Ya? Ahora, Sí, profe. entonces, cuando yo establezco que hay una condición y determino un punto donde ya establezco que hay una falla potencial que va a ocurrir, ¿ya? Yo tengo que hacer la decisión hasta cuándo sigo operando con el equipo, ¿ya? Porque si sigo operando con el equipo bajo esas condiciones, puede significar, ¿cierto?, que yo no esté alcanzando los parámetros operacionales de desempeño funcional. Es decir, el equipo está operando, pero no estoy alcanzando la velocidad o no estoy alcanzando el nivel el nivel de capacidad productiva que yo requiero, ¿ya? O no estoy alcanzando los niveles de calidad, o estoy operando, pero a costos mayores de lo planificado. Es decir, si yo no estoy cumpliendo los parámetros operacionales, ¿ya?,
yo debo detener el equipo porque no está cumpliendo la función, y lo que yo busco es mantener la función. Pero por el contrario, el mantenimiento predictivo, que también se llama mantenimiento a condición, ¿ya? Sigue funcionando los equipos en la condición de que yo esté cumpliendo los parámetros operacionales previamente establecidos, ¿ya? O dentro del rango previamente establecido, ¿de acuerdo? Sí, se entiende ahora. Gracias. ¿Ya? Entonces nos podemos encontrar con otro sistema en intervención, y el segundo sistema de intervención es donde está el equipo off, la producción off, on, y habla de sistemas redundantes. Significa, ¿cierto?, que yo detuve un equipo para hacerle el ejemplo de la bomba. Y en la bomba, ¿cierto?, yo puedo pensar en que voy a cambiar revestimiento, voy a cambiar rodete, que de alguna manera se requiere cambiar a objetos de que la bomba continúe cumpliendo sus funciones, es decir, continúe cumpliendo sus parámetros operacionales, que en este caso son caudal, presión y confiabilidad, y costos también, ¿ya? Entonces esos son los sistemas redundantes. Podemos encontrarnos también con sistemas de intervención donde necesariamente el equipo está afuera, la producción está afuera, y esas son paradas de planta o shutdown, que son como concepto, ¿cierto? Apagos de planta, es decir, yo detengo la planta de manera completa, y el tipo de mantenimiento, esos son overhaul. El overhaul es un concepto de mantención relacionado con el mantenimiento del tipo preventivo. Yo con el mantenimiento preventivo lo que hago, ¿cierto?, es sacar un componente, ¿ya? Y ese componente que saco, lo tomo y lo puedo reparar, ¿sí?, o un mantenimiento preventivo de sustitución, donde yo tomo el componente, lo saco y lo cambio por uno nuevo, ¿ya? Entonces se habla de un mantenimiento preventivo de reparación, ¿ya?, que es aquel que toma el componente, lo cambia ya sea por uno nuevo o reparado, ¿ya?, y el que sacó se manda a reparar. Eso ocurre normalmente con los motores, con los cilindros, con las transmisiones, con los reductores. Yo saco el componente y lo mando a reparar. Normalmente las empresas proveedoras de equipo tienen esa modalidad, ¿ya? Y cuando ellos se hacen cargo de la mantención de una planta o un sistema productivo, lo que hacen, ¿cierto?, es que ellos sacan el componente y lo mandan a reparación dentro de sus mismas instalaciones y maestranzas. ¿Ok? Entonces, lo que hace el overhaul, que pasado una cierta cantidad de tiempo, ¿ya? Yo llego y cambio, saco el componente y lo mando a reparar, o saco el componente y lo sustituyo por uno nuevo. El mantenimiento preventivo de reparación se llama uno, y el otro es el mantenimiento preventivo de sustitución, ¿ya? Entonces, se privilegia normalmente el tipo de mantenimiento predictivo, ¿ya? Porque el mantenimiento predictivo, una de las características que tiene es que aprovecha mejor la vida útil del componente. Y muy por el contrario, ¿cierto?, el mantenimiento del tipo preventivo lo que hace es que tenemos una pérdida importante en lo que es la vida útil del componente, porque yo lo saco a una determinada cantidad de horas, independiente del estado en que se encuentre, ¿ya? Y esas tareas, ¿cierto?, normalmente están relacionadas con las intervenciones del tipo overhaul. El overhaul es una tarea en la cual yo, a través de lo que son reparaciones y cambios de componentes, vuelvo a la maquinaria a su estado prácticamente original, ¿ya? Dentro del mantenimiento, el mantenimiento predictivo nace una vez que nace por allá por los años 60, cuando las líneas aéreas comerciales hicieron y formaron lo que se llamaban los Steering Committee Group, los grupos de análisis
grupos de análisis del mantenimiento, donde de alguna forma lo que hicieron hacer un análisis técnico, tanto lo que son las entidades de fiscalización de la industria aeronáutica, como también las mismas empresas que forman parte de la industria aeronáutica, formaron estos steering committee, estos grupos de análisis del mantenimiento de las máquinas de aviación, y lo que detectaron, ¿cierto?, que los overhaul o los mantenimientos preventivos resultaban altamente costosos y contribuían muy poco a lo que era la confiabilidad y la seguridad de las naves. ¿eh? Por lo tanto, lo que lograron desarrollar luego de formar este Steering Committee Group número 3, que dio lugar a un tipo o a un método de mantención, no sé si lo han escuchado, que son el RCM, mantenimiento centrado en confiabilidad. El mantenimiento centrado en confiabilidad es el que de alguna manera desarrolla y hace todos los análisis de criticidad basados básicamente en lo que es la confiabilidad de los sistemas, y esos métodos lo que detectaron, ¿cierto?, es que el mantenimiento del tipo predictivo era un mantenimiento más funcional y más económico que el mantenimiento del tipo preventivo. Y ese es el tipo de mantenimiento que se estableció para lo que es la aviación comercial y posteriormente también, ¿cierto?, para la aviación, para la industria de la aviación de guerra. Entonces, aquí se muestran los distintos sistemas de intervención y hay que entender y tener claro, ¿cierto?, la diferencia y las ventajas que tiene el mantenimiento del tipo predictivo con respecto al mantenimiento del tipo preventivo. Vamos a explicarlo con mayor detalle el predictivo, y es bueno también saber cuáles son las distintas etapas que se tienen que desarrollar para alcanzar un tipo de nivel de mantenimiento del tipo predictivo. ¿Consultas hasta ahí? No, profe. ¿Ya? Entonces, dentro de los tipos de mantención, tenemos la mantención antes de la falla, donde está la mantención del tipo preventiva, ¿cierto? Donde yo sustituyo y reparo, o donde yo sustituyo y reemplazo los componentes que voy sacando de acuerdo a ciertos usos. Tenemos también el mantenimiento predictivo, que es el mantenimiento que se desarrolla con el objeto de detectar una falla potencial, para lo cual se utilizan herramientas no destructivas como son el análisis de vibraciones, análisis de aceite, la termografía, las tintas penetrantes, las pinturas magnéticas y otros más, ya que los vamos a ver también con detalle cuando veamos estas herramientas no destructivas. Y también tenemos el mantenimiento del tipo proactivo, que es un mantenimiento que lo que busca, ¿cierto?, es anteponerse a la falla. Pero aquí destacar, ¿cierto?, que antes de la falla, los más usados el mantenimiento del tipo preventivo y del tipo predictivo. Y después de la falla está, digamos, el mantenimiento del tipo correctivo, y también se aplica el mantenimiento proactivo, porque el mantenimiento proactivo lo que hace es que al estar detenido, ¿cierto?, un componente o un sistema, yo lo que hago es que aprovecho también de manera oportunista, ¿cierto?, aprovecho de hacer inspecciones y análisis de otros componentes durante el mantenimiento, y si me encuentro con una situación que amerita anteponerse, hago el mantenimiento del tipo proactivo. Dentro de las características, ¿cierto?, del mantenimiento antes de la falla, es que su aplicación es fundamentalmente a equipos críticos. Estamos hablando de equipos críticos, aquellos equipos, ¿cierto?, cuyas consecuencias ante una falla pueden ser catastróficas. Por lo tanto, nosotros esto tenemos que, por eso que identificamos los equipos críticos y nos preocupamos, ¿cierto?, de que estos equipos no tengan fallas de tal manera de que no estemos expuestos a las consecuencias que significa una falla en los equipos críticos. Recuerden que las consecuencias pueden ser económicas, pueden ser consecuencias que afecten al acrónimo HSEC, pueden ser consecuencias estratégicas que afecten desde el punto de vista del prestigio o del punto de vista legal, o pueden ser consecuencias también económicas operacionales, ¿ya?
Para el mantenimiento preventivo, nosotros normalmente estamos haciendo un análisis técnico del sistema donde definimos los distintos subcomponentes que son mantenibles y son propios de poder hacer estas tareas de mantenimiento, tanto del tipo preventivo, predictivo o correctivo. También definimos componentes que son mantenibles, las correas, los rodamientos, la definición de un gatillador, es decir, del trigger, es cuando el sistema de apoyo, el sistema de información nos gatilla, ¿cierto?, una orden de mantención que puede ser una inspección del tipo predictiva o nos gatilla una orden del tipo preventiva asociado a una cierta cantidad de uso del componente o del sistema a mantener. Se basan, ¿cierto?, en este caso en la definición de frecuencias de intervención o de frecuencias de inspección, ¿ya?, que están analizadas de acuerdo a antecedentes históricos que se establecen, ¿cierto?, en los sistemas de información. Se basan en análisis estadístico de los ciclos de vida, ¿cierto?, de los distintos componentes. Existen procedimientos y registros que están en los soportes de un ERP, Enterprise Resource Planning. Existen también historiales, hojas de vida de cada uno de los activos. Existen análisis de las tasas de falla que a mí me permiten establecer una actividad del tipo preventiva o una inspección del tipo predictiva. Y también se basan en lo que son los análisis de costo. Normalmente, ¿cierto?, nosotros hacemos un trade-off entre lo que es operación y mantenimiento para llevar adelante este tipo de actividades y poder programar las actividades de mantención. Tenemos un monitoreo de condiciones que son estrategias que solo cambian según la condición, es decir, vibración, ruido, temperatura, análisis de lubricante. Y hemos dicho, ¿cierto?, que yo detengo el equipo siempre y cuando los parámetros operacionales que me esté indicando el sistema estén fuera de los estándares de desempeño establecidos. Si no, si las condiciones se dan, yo sigo operando con el sistema siempre y cuando los estándares y los parámetros de desempeño estén dentro de los rangos de variabilidad aceptable. Actualmente, ¿cierto?, tanto el predictivo como el preventivo y los proactivos, yo puedo desarrollarlos por la vía de lo que es el telemantenimiento, ¿ya? Dentro de los beneficios que tiene el mantenimiento antes de la falla, está el tiempo reducido del mantenimiento, la mejora de detección de fallas potenciales, reduce costos de daño secundario, incrementa la disponibilidad, incrementa la confiabilidad, reduce el potencial de daños a personas, reduce el impacto ambiental, reduce y administra mejor los gastos de mantenimiento e incrementa la productividad, incrementa la rentabilidad. Son las ventajas, ¿cierto?, del mantenimiento antes de la falla. Y por el contrario, el mantenimiento después de la falla tiene mayores costos, puede afectar el HSEC, se puede reducir su impacto asociado a activos de baja criticidad, es decir, ante una falla no tiene consecuencias catastróficas, es decir, no afecta el HSEC, y una de las cosas que siempre se tiene que tener en cuenta, que si yo tengo un sistema donde la falla puede tener consecuencias catastróficas, yo tengo que usar un mantenimiento del tipo preventivo o predictivo. Y vamos a aprender después también que yo, si no tengo una tarea del tipo predictiva o preventiva, y estoy afectando y puedo llegar a afectar lo que es el HSEC, yo tengo que rediseñar o desarrollar lo que se llaman las tareas de búsqueda de fallas. Y finalmente, ¿cierto?, se da, ¿cierto?, una definición de lo que es el rendimiento total de equipo que está relacionado con los tipos de mantención, el OEE, que es un indicador o un KPI, y en definitiva yo no soy un fanático, sin embargo, se utiliza mucho dentro de lo que son los KPIs de lo que es la performance o los rendimientos de equipo, y que tiene la característica que utiliza la disponibilidad, la utilización, el rendimiento y la tasa de calidad para lo que es medir el rendimiento de los equipos. Eso es lo que tenemos, ¿cierto?, con respecto a los tipos de mantención asociados, ¿cierto?, al modelo y al modelo de mantenimiento y gestión de activos.
En la próxima clase vamos a ver todo lo relacionado con mantención y la estrategia, ¿ya? Donde vamos a ver un poquito más en detalle lo que vimos, lo que vimos en la etapa 1 del modelo de mantención. ¿Ya? Eso es mantención y la estrategia, donde hicimos una muy buena introducción ya en esta parte. Consultas al respecto, si no estamos ya recontra pasados en la hora, estamos pasados en 4 minutos. No, profe, yo ninguna consulta. Ok, nos estamos viendo, ¿cierto? La próxima semana. Que tengan un buen fin de semana, que les vaya muy bien. Igualmente, Gracias, profe. profesor. Hasta luego. Hasta luego. Nos Chao. vemos.